Vamos a hablar, por ejemplo, una situación problemática en la cual se tenga que graficar, por ejemplo, ¿no? Eh, Vamos a ver un problema, ¿no? Un problema. Por ejemplo, nos dicen dado, por ejemplo, dado, nos dan dado por ejemplo, mi RT, me piden eh, graficar, así, graficar espacio, eh, me piden velocidad y aceleración, ya está. Para T, por ejemplo, que esté entre 0 y 2 segundos. ¿Ya? Entonces, la idea es entonces graficar esto con el Python y con el Maple, ¿no? Recuerde que si nosotros hacemos ejercicios genéricos, ustedes lo pueden ya modificar de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, ¿cómo así, profesor? Vamos a suponer que ustedes tienen los casos particulares, ¿no? Los casos particulares. Como por ejemplo, ¿qué cosa? R es función de X, es función de X, es función de Y y es función de Z. Ya está. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, graficar versus tiempo, ¿no? Por ejemplo, quiero graficar la componente X, ¿no? Solamente la componente X. Entonces, jalarías Rx, ¿no? Rx versus tiempo. Ya está. Entonces, la gráfica que te va a salir aquí es tiempo y este sería tu Rx, ¿no? Lo que te salga acá es cualquier trayectoria, cualquiera la que sea, ¿no? Por ejemplo esta, y aquí calcularías todo, ¿no? Puedes calcular la posición, ¿no? Acá, por ejemplo, en t igual a un segundo. En realidad aquí debería ser de t a t sub 0, pero estamos poniendo de 0 a 2 nada más, ¿ya? Entonces aquí podemos esto está de más, podemos graficar la posición nada más, ¿no? La posición de la partícula. Bien, entonces en otro podemos graficar la velocidad con el mismo criterio, ¿no? Entonces la velocidad es función de X, de Y y de Z. Por ejemplo, tenemos entonces otra gráfica aquí. Entonces tenemos tiempo y tenemos aquí la velocidad X. Pero ojo que no tiene, vuelvo a repetir, miren, no tiene arriba vector. Estoy solamente trabajando con componentes escalares. Por ejemplo, este sí, el movimiento es en el eje X. En el eje X. ¿Ya? El que quiera, pero en el eje X. La función que es de C, pero en el eje X. Aquí igual, en el eje Y. ¿Ya? Perdón, en el eje X. Seguimos en el eje X acá. En el eje X. Acá seguimos en el eje X. Y finalmente la aceleración en el eje X. Ahí está, ¿no? Entonces aquí será la aceleración en el eje X. Será A es igual a X, Y, Z. Ahí está. Entonces aquí será tiempo, ¿no? Entonces, si tú graficas así, entonces será la velocidad evaluada en un punto. T es igual a 1 y aquí vamos a graficar T es igual a 1. Son prácticamente tres gráficas diferentes, ¿no? Ahí está, ¿ven? 1, 2, 3. Y este también está en el eje X, cualquiera que sea, ya cualquiera. Entonces, tú puedes graficar con el código del día de hoy. Vamos a empezar con uno, tal vez con dos. Con dos, ya ustedes hacen la extensión para 3, 4, 5, 6. No sé, dependiendo del fenómeno, ¿ya? Bien, ese es el problema que debemos resolver el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo nos va. Pero, ojo, hemos partido de un vector, o sea, estas son ecuaciones vectoriales. Hemos partido de ecuaciones vectoriales.
¿no? R, posición, velocidad, aceleración. Y esto de aquí recuerden, esto de acá es un conjunto de números reales mayores que 0. ¿Ya? Entonces, bueno, le podemos llamar dominio, distribución de puntos, no sé. Ya, vamos a ver cómo le dice Python a esto. Igual acá, ¿no? Igual acá. Entonces se va a evaluar esto en Rx, en el punto T. ¿Ya? Igual para el resto. Vamos a ver entonces cómo graficamos a través de Python. Ya estamos en Python. Listo. Entonces, bueno, vamos a poner como título gráficas vamos a poner acá. Vamos a poner entonces gráficas. Bueno, vemos las gráficas. ¿Ya? Bien, vamos a empezar a jalar. Voy a insertar lo siguiente: matplotlib auto. ¿Ya? Y voy a ejecutar. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que Python me devuelva en una ventana que salga de la página HTML, salga de kernel y salte a la página. ¿Ya? Entonces necesito el matplotlib auto. Siempre deben ustedes utilizar esto de aquí, ya sea en el Spider o ya sea en el Jupyter Notebook. Siempre coloquen el matplotlib auto para que les entregue entonces la gráfica, pero que no esté pegado en la página HTML. ¿Ya? Si no, vamos a tener algunas restricciones como zoom, escalamiento, etcétera. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a utilizar dos librerías. Vamos a utilizar el matplotlib, que es el graficador matemático, la librería de las gráficas matemáticas, y el NumPy, que es el paquete para métodos numéricos en Python. Entonces vamos a importar directamente import matplotlib. Vamos a utilizar el python como plt. Enseguida vamos a importar la librería como np. Ya está. Ejecutamos entonces y hay que hacerles acordar entonces, jóvenes, que lo que no puede hacer SciPy lo puede hacer en matplotlib. Lo que no puede hacer el SciPy se escribe SCI, que es otra librería para ciencia, lo hace el NumPy. ¿Ya? Entonces eso es lo que tiene de bueno nuestro Python. ¿Ya? O sea, si ustedes se vuelven programadores en este lenguaje, pueden crear su propio módulo desde su propia perspectiva. Entonces matplotlib y el NumPy son creados por un grupo de usuarios y luego lo actualizan permanentemente. ¿Ya? Entonces no podemos sujetarnos, por ejemplo, como el caso de los vectores, ¿cierto? Hay otro paquete que es el BPython, por ejemplo, que también les voy a presentar la siguiente semana, la siguiente sesión. Tiene una presentación mucho más elegante para el tratamiento de vectores. También es un grupo de usuarios que han trabajado en el BPython. Igual acá, ¿no? Tenemos el matplotlib, que se supone en su momento fue el mejor, pero ahora ha salido el pandas, por ejemplo, ¿no? ya la gente no quiere utilizar el matplotlib, quiere el pandas, ¿no? El pandas, ¿no? Entonces otros utilizan el NumPy, etcétera. Pero bueno, la idea es que siempre está en torno a Python. Bien, entonces hoy día vamos a crear las funciones y lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Vamos a definir una función def. Vamos a definir def como primera función.
Por ejemplo, vamos a ver una función que dependa. Por ejemplo, yo defino pfun como primera función. Ustedes lo definen como deseen, ¿ya? P significa primera función. Vamos a utilizar el t, vamos a utilizar el omega, el tau y la amplitud, AMPL, amplitud, AMPL de amplitud, o si no le colocan lo que debe ser, ¿ya? Bien, enseguida vamos a definir la función y ahora sí, ¿ya? O sea, p función, o mejor dicho, primera función, va a tener a t, omega, tau y amplitud como variables, ¿ya? Ahora, cuando tú armes la función debajo de esta, vas a colocar la fórmula que es, la función que es, y luego, después que hemos declarado las funciones que nosotros consideremos, en este caso vamos a trabajar con dos, recién hacemos la restricción. ¿Quién se va a comportar como una constante y quién se va a comportar como una variable? Entonces, en nuestro caso, hemos dicho en la mesa de trabajo que les explique, las funciones, la función en tiempo va a ser la variable. Por lo tanto, hay que crear un array, un conjunto de datos separados de longitud igual, que van a estar anidados en t. ¿Ya? Entonces, omega, tau y amplitud van a ser constantes. ¿Ya? Entonces, colocamos acá AMPL, que sería la amplitud, por NP vendría a ser el que les antecede a la función coseno, porque así lo ha declarado NumPy para que no se crucen con otros módulos, y le ponemos por aquí omega por t, omega por t, por NP por punto exponencial, listo, a la menos t sobre tau. Listo, esa es la función, ¿de acuerdo? Es una función coseno por exponencial, la que ustedes deseen en realidad, ¿de acuerdo? Ya podría ser una función que dependa básicamente ahí, por ejemplo, está dependiendo de amplitud 1, omega 2 y tau 3 y el tiempo 4, ¿ya? Y luego, cuando cierre la función y luego termine de crear otra función, debajo de ella vamos a declarar quién es constante y quién es variable. Pero ya sabemos que t va a ser la variable. Quiere decir que la amplitud, omega y tau van a ser constantes. ¿Ya? Y luego le decimos return y. Ya está. Entonces, la función 1 va a tener esa estructura, ¿de acuerdo? Ahora vamos a definir la función 2. Vamos a definir la segunda función. Bueno, le he llamado sfun, ya, sfun. Y aquí le vamos a poner el tiempo, va a ser el mismo. Y aquí le vamos a poner omega va a ser el mismo omega, coma, va a haber un omega 2, y la amplitud va a ser la misma, AMPL. Listo, dos puntos. Ahora sí vamos a armar otra función que va a ser diferente, ¿ya? Va a ser diferente. Entonces, la primera función, esto es cosa de locos, ¿no? Porque miren, la mayoría siempre me pregunta, por ejemplo, ahí dice el profesor, pero si estamos declarando y abajo en la primera función y en la que está acá en la segunda línea, no se cruzarían. No se cruzarían porque el que controla esa función es el nombre p función, y el que controla la segunda y sería s función, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, ¿ah? Muy bien, entonces la segunda función será AMPL por, ahora sí sería NP punto, la función sería seno omega 2 por t. Aquí debe ser omega 2 por t. Ya está. Continuamos entonces creando la otra función, será np seguido de seno de omega t.
omega, vayan buscando sus calculadoras, Casio, por favor, ya, omega por p, y está, y luego return y, ya está, listo, listo, ahora sí ejecutamos y prácticamente ya está. Ya tendríamos entonces la estructura de las funciones. Entonces el primero será a, entonces puedo poner aquí y, ¿no? O de frente vamos a ponerle valores para que puedan visualizar quién es la función que hemos construido, ¿ya? Bien, entonces vamos a poner acá un comentario. Por aquí abajo vamos a poner un comentario, markdown. Ahora declarando quiénes son constantes y quién es la variable. Listo, ¿ya? Facilito. Quien es constante le asignamos un número. Por ejemplo, omega le vamos a dar el valor de 32. Omega 2 le vamos a dar un valor de np.pi dividido entre 2. El tau le vamos a dar 1.0. ¿Qué más? La amplitud 2, AMPL2, porque aquí no hemos declarado la amplitud 2. Bueno, podríamos ver que la amplitud acá es amplitud 1, aquí debe ser amplitud 2, ¿no? Aquí está bien. Amplitud parece 1, eso ahí, AMP12, amplitud 2 vendría a ser igual a 10. Ya está, listo. Ahora sí le damos run y ya está tomando los valores correspondientes, ¿no? Entonces T va a quedar como nuestro dominio. Entonces miren, vamos a el siguiente markdown. Ya era para hacerlo directo, pero vamos a hacerlo por partecitas. Entonces el siguiente es declarando, bueno, aquí fue, ¿no? ¿Y quién es la variable? Entonces la variable va a ser T. Entonces pongámosle acá T. Entonces T entonces va a ser una subfunción o un subcomando del paquete numfi llamado, así ese nombre tiene. En realidad eso sirve para crear una distribución de puntos. Por ejemplo, yo quiero una distribución de puntos del 0 hasta 2.0, pero en intervalos de 0.01. Ahí está, ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces yo quisiera saber cuánto vale omega, por ejemplo. Omega, entonces le doy run y tenemos un problema acá. No, pero ¿en qué estuvo? Creo que estuvo en markdown. Claro, estuvo en markdown. Entonces aquí le vamos a poner evaluando. Ya, evaluando. Mejor eliminamos esta celda. ¿No? Editar, delete celda. Ya está, listo. Ahora sí le ponemos aquí omega, ¿no? Omega. Y vamos a ver si arroja el 32. Esto quiere decir que está bien, ¿ya? T. Ahí no hay mucho que discutir. Omega, omega 2, tau, AMPL y la constante que se han declarado arriba, pues ocupan su lugar, ¿ya? Van y toman el lugar que debe ser. Entonces, ahora T. Ahora vamos a investigar T. Ya le pongo T y ahí aparece los datos. No sé en realidad cuántos datos hay, ¿ya? Lo único que sé es que la distribución de números es de 0 a 2, es un intervalo de 0 a 2 con subintervalos o subdivisiones tomadas de 0.01. Aquí está, miren, de 0, 0.01, 0.02 y no me importa hasta dónde llega. El hecho está en que no debe salirse de 2 y lo corto en 1,99. Ya está, ¿ya? Entonces, antes de mi regreso,
Voy a hacer acá una pausa. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ah, listo, ahora sí. En la mesa de trabajo nos pasamos a lo siguiente. Vamos a crear otra mesa de trabajo. Ya está, nos vamos a la segunda mesa de trabajo. Ya está, miren, pasamos al modo lápiz. ¿Ya? Bien, hablemos sobre funciones. Funciones. Funciones y expresiones. Funciones y expresión, pero desde el punto de vista computacional, ¿ya? No vayan a creer desde el punto de vista de la matemática que es una función, aunque casi son semejantes, pero la estructura es diferente, ¿ya? Por ejemplo, hasta ahorita ya tenemos el t, ¿cierto? El t va desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, hasta el tiempo final. Ahí lo tenemos, ya está, ¿no? Hemos creado la función y. Vamos a ponerle y1, ¿de acuerdo? Hemos creado y1 y hemos creado y2. ¿Está bien? Entonces no se olviden, hemos creado y1 y y2. Entonces la idea es la siguiente. La idea es y1, a propósito, se llama primera función y y2 se llama segunda función. ¿Está bien? Ahora, recuerde en matemáticas, luego lo borramos, ¿ya? Recuerde que si por ejemplo en matemática tenemos lo siguiente, por ejemplo la función x cuadrado, ¿no? Para todo x que pertenece al intervalo, por ejemplo, 1 y 5, por ejemplo. O sea que puedo evaluar números entre 1 y 5, ¿ya? Normalmente se haría con tablitas, ¿cierto? Entonces yo lo haría así: y en 0 es igual, perdón, y en 1 sería igual a 1 al cuadrado, y lo que sale no me interesa. La idea es que aprendemos a evaluar. Por ejemplo, y en 2 sería 2 al cuadrado, y así hasta y evaluado en 5 sería 5 al cuadrado, ¿cierto? Y solamente tomaría números enteros nada más. Pero cuando yo declaro en Python así, va a tomar los números de la partición, lo que acabas de ver. Entonces esto se haría en matemáticas, ¿cierto? Así. ¿Y cómo haría yo en Python? Ya he creado el intervalo, ya he creado las dos funciones. Entonces ahora sí, la misión es, ¿qué cosa? Crear una variable, por ejemplo yo le he llamado S1, vamos a borrar ya, S1, de tal forma que se evalúe la primera función, será primera función, ¿ya? Voy a evaluar la primera función con el intervalo t, ¿ya? Así se llamaba, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Que le hemos colocado primera función que me jale el valor de omega de la primera función, y que me jale tau, y que me jale la amplitud, AMPL, ya está. Es lo mismo que estuviéramos colocando acá, ¿ve? Y evaluado en X, ¿no? Eso sería matemáticas, ¿ya? Y en el otro sería S2, sería lo mismo, ¿no? Segunda función, vamos a evaluar T. Podemos en realidad combinar, la idea es que existe esa variable, ¿ya? Omega, por ejemplo, aquí podemos poner omega 2, y aquí podemos colocar AMPL2, ya está, ¿no? Tal y como está acá, ¿ya? Pero en Maple es otra cosa, ¿ya? Así se declara en Python, y así sería en matemática. Eso serían funciones, ¿de acuerdo? ¿Y qué es una expresión? Una expresión, ¿qué cosa es una expresión? De aquí para la derecha, ojo, de aquí para la derecha es una función.
una función. Y tal vez con otro color, tal vez con otro color. A ver qué color, un color medio que se acuerden, este color. Y de aquí para adelante es una expresión. Ahí está. Ya, entonces miren, he creado una función y luego he creado una expresión. Profesor, y dígame por favor, ¿cómo se llamará lo que usted acaba de crear? Por ejemplo, he creado omega 30, no, otra vez, omega 32.0. Espero a mi audiencia que me dice, a ver, ¿qué me dice? ¿Es una expresión o es una función? Omega es igual a 32. Podría ser también entonces tau, AMPL o AMPL2. A ver qué me dicen, jóvenes. ¿Qué vendría a ser omega es igual a 32? ¿Una expresión o vendría a ser una función? Ah, expresión, correcto. Vendría a ser una expresión. Para que sea una función hay que declararle con sus argumentos, ¿ya? Con sus argumentos. En este caso, Python entiende por argumentos a variables. Y si yo no las declaro, va a haber error, va a botar error. Por lo tanto, he declarado como variable t. Entonces, si yo digo t es igual a np punto, ahí lo tenemos, ya desde 0.0 hasta 2.0 y en su intervalo de 0.01, también entonces esto de aquí es una expresión. Entonces, y así, ¿de acuerdo? Entonces, una expresión podría contener una función, una expresión podría contener un solo número, podría ser float o número entero o número decimal, o podría contener un arreglo, ¿de acuerdo? Entonces, estos de aquí son expresiones, ahí lo tenemos, ¿ya? Bien, entonces, esto es con respecto al programa Python, ¿ya? Ahora, funciones y expresiones tendrá otra estructura en el programa Maple. Bien, vamos a ver, entonces, vamos a regresarnos entonces a nuestra hojita, ya su calculadora. Entonces, ya creamos entonces el T, ¿no? Entonces aquí vamos a crear un markdown, aquí, y vamos a colocar creando expresiones con funciones. Aquí vamos con un markdown y aquí sí colocamos creando expresiones con funciones. Ya está, ahora sí espero que me hayan entendido, ya, porque estamos yendo por pasitos, ya. Entonces el primero, uy, ya me salí de la mesa de trabajo, era para explicarles qué significa el matplotlib, pero utilizando la mesa de trabajo. Bueno, hemos cargado las librerías, hemos creado las funciones de primera función, segunda función, hemos declarado quiénes son las constantes que toman las funciones y quién es la variable, ¿no? En este caso es t. Muy bien, ahora vamos a crear la función S1, por ejemplo. S1 es igual, vamos a ver la función S1. Entonces dijimos que era primera función. La primera función debe contener, por ejemplo, el eje X, ¿cierto? En este caso sería el tiempo. Vamos a jalar el omega, vamos a jalar el tau y vamos a jalar el AMPL, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos entonces la función S1. A ver qué pasó acá. A ver, S1.
AMPL dice que no está declarado. AMPL, a ver, MPL2. Ah, sí, faltó crear el AMPL debajo de tau. Entonces ponemos acá AMPL es igual a 5.0. Ahora sí, ¿verdad? Ejecutamos aquí y luego ejecutamos aquí. Ya está. Entonces S1 me va a sacar las evaluaciones cuando t vale 0, cuando t vale 0.01 y cuando omega vale 32, tau vale 1 y la amplitud vale 5.0. Entonces miren, ¿ve? Aquí vamos a poner S1. Ahora sí con calculadoras a la mano, ya está. Listo, a ver, por lo menos evaluemos los dos primeros. De ahí se valida el resto, ¿ya? Se valida el resto, vuelvo a repetir. Evaluemos el 5 y evaluemos este de acá. A ver, entonces yo voy a sacar mi supercalculadora, ahí está. Y debemos crear la función. A ver, validen ustedes por favor. A ver si lo hacen ustedes más rápido que yo. Porque yo ya con este tipo de calculadoras más me duele mi cabeza. ¿Ya? A ver, valídenlo por favor el primero. La primera función, por ejemplo, si vale, arranca en ¿dónde? En 0. Entonces sería t vale 0. Dice que debe valer la primera función, AMPL vale 5. 5 coseno de 0 sería lo que valga omega por 0, ¿cierto? Coseno de 0 es 1. Por 5, 5. Ya está. E a la 0 entre lo que sea, 0. E a la exponencial 0 es 1. Entonces 5 por 1 es 5. Entonces valida el primero. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? ¿O lo hacemos con la calculadora? O sea, sería así, mírenme. 5. Hola. Ya, listo, ya. Entonces, vamos. Entonces, tenemos aquí sería 5 la amplitud. La amplitud sería 5 por coseno. Pero hay una cosa aquí que debemos cambiar. Debemos colocar aquí el setup. El shift mode deben cambiar a radianes. Entonces ahora sí, ya porque por defecto el break trabaja en radianes. Entonces ya está, ¿ya? Entonces el 5 se acepta. Ya vamos a pasar al siguiente que es 0.01. Entonces debe ser 5. Si lo tenía por aquí, no están mirando ya. Sería 5 por coseno de 32 por, ahí está en la primera función, omega vale 32 por el tiempo que vale ahora 0.01, ya está. Ya, entonces estoy hasta acá. Por la función exponencial sería el shift. Acá está, creo que la función exponencial. Creo que, no es función exponencial. A ver, ¿dónde está la función exponencial aquí? Acá está, la función exponencial, pero lo podemos hacer así, para que no haya problemas. La función exponencial, arriba vendría a ser menos 0.01 entre tau vale 1, ahí está, entre 1, salvo de acá, cierro paréntesis, le ponemos igual. Entonces ahí está, validado, 4.6989 por 10 a la 0. Ya, entonces no hay necesidad ya de estar evaluando más datos. Vuelvo a repetir, lo que acabo de hacer se llama prueba de escritorio. ¿Ya? Tienen que agarrar su calculadora en una pizarra blanca y validen, no digan así va a salir, no. ¿Ya? Segunda función, para la segunda función ya es un poco más rápido ya para la segunda función. Entonces colocan acá, copiar y por aquí lo pegan y le cambian de nombre. Esto sería S2 y acá le ponen segunda función.
y va a evaluar con el mismo tiempo y va a evaluar en omega y luego va a evaluar omega 2 y AMPL2 y hay que dar una chequeada si en realidad hay omega y omega 2, correcto. AMPL2 también, hay tiempo también, ¿ya? Y ejecutamos, pero está mal acá, perdón, no debe ser aquí, control X debe ser acá debajo, porque estamos trabajando ya un poco más avanzados, ¿ya? Entonces igual, S2 y ahí está la data, ahí está la data, ¿ya? Entonces, como hemos validado y hemos mirado bien, segunda función T, segunda función tiene omega, sí, tiene omega, ya está. ¿Tiene omega 2? Sí, tiene omega 2. ¿Tiene nuevamente omega? Se repite. ¿Tiene amplitud 2? También tiene amplitud 2. Por lo tanto, también podemos considerar que se valida, ¿ya? Listo. Ahora sí, hemos creado las funciones, ¿no? Las funciones evaluadas, ahí están, miren. ¿Ya? Entonces, ahora sí es tiempo de crear los gráficos, ¿ya? Bien, entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos aquí a colocar un markdown, nuevamente. Claro, ustedes lo pueden corroborar ya el de aquí. A ver, la primera nada más, a ver, evaluemos el primero. Evaluemos el primero, ¿ya? Seno de 0, seno de 0, 0. De ahí todo es 0. ¿Ya? Mírenme, seno de 0, lo que tenga acá adentro es 0. Por lo que está a la izquierda es 0. Por lo tanto, aquí es 0, pues, ¿no? Ya está. Por lo menos eso, ¿ya? Listo. Ahora sí vamos a colocar la palabra graficando la primera función. Graficando la primera función. Bueno, mejor le coloco primera función. En realidad, entre paréntesis, debería llamarse primera función, ¿ya? Ejecutamos entonces. Pero antes de eso, bueno, ¿qué importa? ¿Ya? ¿Qué importa? Ya lo dejamos así, graficando la primera función. Bien, listo. Ahora sí, hasta aquí, profesor, ¿hemos utilizado el matplotlib? No hemos utilizado el matplotlib. Ya, solamente hemos utilizado el comando, perdón, la librería o paquete NumPy, nada más, ¿ya? No hemos utilizado el paquete de matplotlib. Ya, ahora sí vamos a graficar utilizando el matplotlib, porque el matplotlib se declaró como PLT, por eso es que no existe por aquí PLTs, no existen, miren, búsquenlo por acá, pero sí hay el import NumPy como NP, y todo lo que contenga NP, coseno, seno, función trigonométrica, función exponencial, pertenecen a la librería del NumPy. ¿Ya? Por ejemplo, hagan memoria en vectores. Cuando hemos cargado el SIMPy, o sea el SAMPy, no decía su costadito SIMPy punto coseno, SAMPy punto seno, simplemente iba directo, seno y coseno. Pero no significa que no se puede colocar así, también se puede colocar, pero como ya evolucionó el Python en 3.7 a 3.8, creo que estamos ahorita, ya no hay necesidad porque ya lo actualizaron, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a utilizar el PLT. Vamos a crear entonces, creando un espacio para los gráficos. Vamos a crear primero un espacio para los gráficos, ¿ya? Entonces un markdown, vamos a colocar creando los espacios para los gráficos. Ya está, luego ejecutamos y nos queda lo siguiente. Ahora sí, vamos plt. Vamos a ver una figura. El tamaño de la figura va a ser de 10×4. ¿Ya? Va a ser entonces tamaño de la figura
así creo que se escribe, tamaño de la figura de 10×4, a ver, 10×4, a ver, vamos a ver si estoy en lo correcto, ¿ya? Entonces hemos creado un ancho de figura de 10×4, y si se han dado cuenta, aquí ha saltado un espacio de ancho 10 y alto 4, ¿no? Ahí tienen, ¿ve? Ahí tienen, jovencito, ¿ya? Ahí lo tienen. Entonces esto es como crear, y me acuerdo del curso de gráficos por computadora utilizando el OpenGL. Primero declarábamos el espacio, miren, el espacio desde el punto de vista computacional, y luego creamos el grid, ¿no? Entonces cuando creamos el espacio para las figuras, como ya les dije, es muy probable de que aquí se esté dando más adelante en el futuro gráficas como ¿cómo se llama? El tetraedro en 4 dimensiones. No recuerdo muy bien, pero es una figura en 4 dimensiones, ¿ya? Y se tiene que hacer utilizando este tipo de espacio primero. Sí, ¿cómo se dice que se llama? Algo, ajá, algo por ahí. Sí, sí, yo le he visto un paper del año 70, me parece. Es un paper muy antiguo, 70, entre 70 y 80, y han hecho un tercer, eso es lo que tú mencionas, pero utilizando madera, ¿ya? Y luego algunas nociones en computación, mira, y hoy ya hay trabajos utilizando el Word Matemática en 4D, pero no he visto en Python, ya no he visto, hay muy simples, pero a profundidad no he visto, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos el tamaño de la figura. Ahora sí vamos a crear lo siguiente, ¿ya? plt. Vamos a crear el subplot. Vamos a crear 1, 2, 1, 1, 2, 1, y luego les explico en qué consiste el 1, 2, 1, ¿ya? Es una matriz en realidad, ¿ya? El 1, 2, 1 es una matriz que me distribuye dónde lo quiero ubicar, la gráfica, en qué columna y en qué fila, ¿ya? La distribución de gráficos lo quiero en columna, o lo quiero en forma de matriz. Si hablamos desde el punto de vista matricial, ¿lo quiero en columna o lo quiero en fila? No existe más, ¿ya? Entonces eso se hace con el subplot. Ahorita lo van a ver, ¿ya? plt, vamos a ver, punto. Ahora sí, voy a utilizar el comando plot, ¿ya? Plot, aquí será ¿no? La variable t y s1. Ya está, ¿no? Ahí está. Continuamos, entonces ahora sí va a ser lo siguiente, ¿no? plt, voy a declarar ahora sí la función plt punto, voy a graficar plt t, coma, ampl punto por punto exponencial menos t sobre tau. Ya está, ya, o sea, quiere decir, a ver, ¿qué estoy haciendo ahí? A ver, ¿qué estoy haciendo ahí? Y de ahí ya, en realidad no, ahí ya podemos poner podemos cerrar, de momento podemos decirle plt8, ya, de momento nada más, podemos poner plt.show, a ver, vamos a ver, quiero que participen, a ver, de momento, ¿qué va a salir ahí? Bueno, ya lo vieron ya, pero ahí está la gráfica, o sea, ¿qué es lo que hice ahí? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, vamos poniendo acá, de acá, ya está. A ver, y cerremos esto de acá. Ahí está. Y listo, ya está, mírenme. ¿Qué es lo que ha salido aquí? ¿Quién me puede decir? Hola, hola.
¿Jóvenes? Ay, chispas, carambas, ya sí está bien, ya. A mí se me pensar que está saltando a la gráfica. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, ahí está. También les decía que a 56, no, ahí está. Entonces, desde aquí lo voy a poner, ¿ya? Vamos a sujetar esto, vamos a sujetar esto y vamos a sujetar esto, ¿ya? Y desde aquí estoy seguro que no se ha visto. Ahí lo tienen, ¿ve? Ese es el espacio que debe generarse para una gráfica. Es como un lienzo ahí, vamos a decir así, ¿ya? En comparación con el Word, eso sería el lienzo para que ahí hagas tus gráficos, tus formas, ¿ya? Mientras que aquí en Python salta esta ventana que está listo para aceptar gráficas en el plano, en el espacio, distribución de datos, etcétera. ¿Ya? Listo. Ahora, yo les preguntaba si coloco lo siguiente, ¿no? Esto de aquí es para la distribución de gráficos en forma matricial. La distribución sería fila o columna, no hay más, ¿ya? Pero necesito crear los gráficos para que ustedes vean cómo saltan las diferentes ubicaciones. Bien, acá por ejemplo, si yo le digo plt.ts1 y luego me salto a que me lo muestre y ejecuto, ¿qué gráfico va a aparecer? Aquí lo tienen, ven. Ejecuto y va a saltar y me va a graficar. Ahí está, ven. Ya se ha graficado entonces la función S1, la función S1. O sea, la función S1, no se olviden, la función S1 tendría como valor amplitud por el coseno de omega t por la función exponencial a la menos t sobre tau. Así era la función S1, y por aquí está. Pero cierro. Y si yo coloco plt.plot con el mismo dominio t amplitud por exponencial a menos t sobre tau, perdón, a la exponencial a la menos t sobre tau, significa que no necesariamente puedes evaluar una función para que ésta la grafique. Esa es la misión de tau. Perdón, la misión de plot. Borro acá y mira cómo lo va a hacer. Ahí está la función exponencial menos t sobre tau. Prácticamente el comando plot cumple también la función de lo que te acabo de explicar en la mesa de trabajo. O sea, evalúa el dominio en t. Pero si no le pongo t, y no le pongo t aquí, quito el t de acá y ejecuto, entonces ahí hay problemas, ¿cierto? Aquí ve, hay problema, ¿ya? Entonces es necesario que se coloque las cosas como deben ser. Ahí está. Entonces ejecutamos y tenemos la salida de dos funciones. Miren, ojo, estoy graficando dos funciones y con un solo sistema de coordenadas. No lo dejen pasar, vuelvo a repetir, miren, estoy generando dos gráficas en un sistema de coordenadas. Miren, acá hay dos gráficas y podrían generar las que deseen por acá abajo, ¿ya? Entonces podemos, por ejemplo, colocar en lugar de exponencial, puedo crear otra que sea seno, ¿no? Seno, por ejemplo, ejecuto acá y me va a salir dos funciones, la función seno y la función pfum, o sea, la primera función y la función seno, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Y qué pasaría, profesor, si le quito el AMPL y le meto la función seno de t nada más? Vamos a ver, entonces sería nt seno de t, seno de t. Ahí lo tienen también, ya, ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces pueden ustedes expandir aquí 1, 2, 3, 4 subfunciones dentro de un solo sistema de coordenadas. Bien, entonces dejémoslo como estaba, ¿ya? Listo, ya está. Entonces me he adelantado con el PL Show para que me muestre la gráfica.
Bien, seguidamente vamos a colocar el grid. Entonces coloco el plt.grid. Perdón. Aquí le ponemos esto que se active, ¿no? Entonces digo, el grid es el enrejado. Luego le coloco un bueno, de ahí para adelante ya son cosas por ejemplo, como ponerle tamaño de la letra al eje X, tamaño de la letra al eje y nombre al eje X y nombre al eje Y, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces cómo le ponemos el plt punto, vamos a ponerle X font size, o sea, tamaño de fuente, falta el font, que es igual a 14, le vamos a poner, ¿ya? Por la 14. Lo mismo va a ser font size y el xtext, el y. Control vaciar y le ponemos el y acá. A tamaño también le ponemos tamaño 14. Ya está, y ejecutamos. Ya está. Y si le pusiéramos, por ejemplo, 20, para que vean la diferencia, ahí está, ¿no? Ahí miren el tamaño de los números, el dominio de mi gráfica, ¿no? Y también está al fondo y está con un enrejado, está con grid. Entonces dejémoslo en 14 nada más, ¿ya? Ahí está, tanto el eje X como en el eje Y. Bien, ahora sí le vamos a poner nombre, ya, nombre al eje X y nombre al eje Y. Nombre al eje X y nombre al eje Y. Entonces plt punto, eso sí se va a repetir tanto en el Maple como en el Python, en matemática. Eso se llama PLTY label. Por ejemplo, empezamos con PLTY label. Ahí está. Ahora sí, con mucho. Vamos a hacerlo. A ver, vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiarnos a esto. Será R, símbolo de dólar. S, el A será la A. Este símbolo que no lo encuentro en mi computadora. ¿Dónde está? Ahí, muchachos, una manito, el A, el slash. El invertido así. Ah, acá está. Acá copiar nomás de aquí. Me estoy olvidando ya no, al revés, perdón, al revés. El símbolo al revés. ¿Cuál es el código ASCII para el revés? Este símbolo, pero al revés. A98. Ah, ahí está. Chévere, A92. Ya. Y el lenguaje que le estoy metiendo acá, ¿qué lenguaje será? A ver, ¿quién me puede decir? Correcto, látex, ¿ya? Al 98. Está. Al 90 y... ¿Cuándo me dijiste? 94, ¿no? Al 98. Al 98. No sale. Ay, caramba. Entonces, ya. Entonces, vamos a insertar la fórmula, pero utilizando el código látex. Ya, por ejemplo, estoy indicando que va a ser A espacio coseno. Aquí vendría a ir el coseno. Coseno, listo. Ahora sí, entre paréntesis, coseno de quién. Coseno de omega
omega t. Ya está. Ahora sí, nuevamente aquí afuera a 92, ahora aquí vendría ahora sí, esto sí me va a salir, ya está. ¿Ya? A 92, nuevamente. Ahora sí, hasta ahí estoy colocando a por coseno de omega t, ¿de acuerdo? Ahora aquí me faltaría colocar el exponencial, ¿no? Exponencial se escribe Rm, una función exponencial. Ahora el símbolo de es al 94. Nuevamente colocamos las llaves. Perdón. Las llaves está así. A la menos t. A la menos t. Ahí, 92 me dijiste, ¿no? Ya está. A la menos t sobre tau. Listo. Tau. Símbolo y símbolo para terminar, ¿ya? Y con esto terminamos. Ya está, ¿ya? Entonces ahí le estamos diciendo que el eje Y tiene que tener el nombre de a coseno de omega t por e a la menos t sobre tau. Ahora sí faltaría solamente declarar el tamaño, y el tamaño sí es font size. El tamaño de fuente debe ser, por ejemplo, 24. Acá sería 24. Ya está. A ver, vamos a ver si hay algún error. Si no, lo dejamos el látiz a un lado, pues. Ahí está, ve. A coseno de omega t por e a la menos t sobre tau. Está muy a la izquierda, pero hay un comando que hace que se mejore todo esto, ¿ya? Falta darle entonces nombre al eje X. Entonces debe ser acá plt.xlabel, xlabel. Ahora sí, aquí le vamos a poner R', símbolo de dólar, T. Cerramos con símbolo de dólar. Solamente que quiero que me parezca el T nada más. Y ahí cerramos con coma. Nuevamente font size, tamaño de fuente, es igual a 24. Por ejemplo, ¿qué tamaño le he puesto? 24, ¿no? Está bien. Igual a 24. Ya está. Listo. Ahora sí, ejecutamos nuevamente. Y ahí está. No, aquí debe estar aquí el T. Y ahí está saliendo el T. A ver. Ya, entonces, ahora sí vamos a cuadrar todo el asunto, ¿ya? Ahora sí vamos a utilizar el TIG layout que distribuye la gráfica correctamente en esa matriz, ¿ya? Entonces será plt punto t GHT, si no es TH es HT, ¿de acuerdo? Guión bajo a la capa, ya me cambié al idioma inglés en mi teclado. Vamos a la capa. Si le pongo 1, 2, no, le dejemos así nada más, que lo distribuye automáticamente, ¿ya? Listo, ahora sí vamos a ver. Ahora sí, ya está. Ya se redistribuyó, se redimensionó perfectamente. Ya está. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya tenemos dos gráficas con sus nombres respectivos. Ahí está. ¿Ah? Bien. Ahora sí, ya tenemos entonces la gráfica de la función número 1. Ahora sí, a ver, ¿cuál será la gráfica de la función número 2? Y también le agregamos el otro, ¿no? O sea, la función será b por el seno de omega t por el seno de omega 2 por t. Vamos a empezar, ¿ya? Entonces, ya tenemos la gráfica número 1 que contiene dos funciones, ¿ya? Esto es un poco más fácil porque de aquí ya siempre me puedo copiar de aquí.
¿no? Ahora sí vamos a graficar la número 2. Entonces vamos a ver, seguidamente entonces vamos a tener la distribución 1, 2 y vamos a poner aquí, desde aquí, a ver, desde aquí, copiar y por aquí vamos a pegar, ya está. Entonces la distribución para la segunda gráfica, la S, esta de aquí, la S función, esta de aquí, entonces vamos a colocar aquí 1, 2, 2, 1, 2, 2, porque si colocaría 1, 2, 1 se colocaría encima, el 1, 2, 2 se va a correr un espacio a la derecha, ¿ya? Y aquí será TS2 y vamos a poner aquí PLT show, TLT.show, creo que me parece que funciona con uno nada más. A ver, entonces tengo el subplot 1, 2, 2, la ubicación, la gráfica de T y S2. A ver, vamos a ver. Ahí lo tienen, ya ahí lo tienen, segunda ubicación, ¿ya? La primera ubicación es para la gráfica S1, ¿ya? Entonces, si tú colocas aquí 2, te mueve, ¿cierto? La distribución. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué es lo que hace el subplot? ¿Este qué es? ¿Filas o columnas? Ya, pues lo voy a pegar acá, ¿ya? Vamos a hacer aquí, corto aquí y elimino esto de aquí, elimino esta celda y la pego acá debajo, pero no va a ser aquí, sino aquí. Aquí, ya está, y pegamos acá. Y ahora sí le damos. Ya está, a ver, ¿qué es lo que hace el 1, 2, 1 y el 1, 2, 2? Le tiene que ser poner unos observadores. Y si quiero al revés, si quisiera, por ejemplo, la primera gráfica que ha salido gordita, ahí parece una onda sísmica y la otra de vibración. A ver, o sea, al revés, la que esté en segundo en primero y la que esté en primero segundo. ¿Qué cambio? El último dígito. Entonces vamos a ver, ¿ya? Entonces aquí le pongo 2, aquí le pongo 2 y aquí le pongo 1. Aquí le pongo 1. Vamos a ver. Ahí está, correcto. Ya está, perfecto. Ya. Listo. Entonces el primer reto superado. ¿Qué es lo que hace el primer dígito y el segundo en su plot? Entonces, ¿qué hiciera ahora para... bueno, no les digo, a ver, ahí sufran, a ver. Vamos muchachos, este curso es bacán, no lo ven, miren, ahí están razonando, ya ven. Tienen que tener una idea de lo que es una matriz, ya les dije adelante. A ver, vamos. A ver, ¿qué dicen? 1, 2, 1, 2. Se supone que es fila, ¿cierto? Claro, o sea, si quisiera, por ejemplo, en columna, podría ser no, podría ser 2, 1. ¿Qué pasa si le coloco 2, 1? A ver, le coloco acá 2, 1, 2, 1, y aquí también le coloco 2, 1. Acá 2 y acá 1. Ya está, y ejecuto. Ahí está, ¿no? Ahí lo tienes. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, lo que hemos convertido en fila ahora es columna. Ya, el anterior fue fila. Entonces dije que el subplot es la distribución de gráficos de acuerdo a la estructura de una matriz. Fila, columna y ubicación. Fila, columna y ubicación. Ya, entonces ahí lo tienen. ¿Ya? Bien, entonces dejémoslo como... Inclusive si ustedes quieren hacer 4 gráficas, entonces tendrían que declarar una matriz de 2 por 2. Entonces ahí van las 4 gráficas. Y dentro de esas 4 gráficas pueden ir n gráficas, ¿no? N gráficas me refiero a infinitas gráficas. Entonces va a ser ahí una mancha negra si son n gráficas. Solamente es una forma literal de decirles que cada
el sistema de coordenadas tolera más de 2 funciones, ya se los demostré. He creado acá y lo voy a crear acá otra función más acá debajo, ¿ya? Entonces lo dejamos mejor así como está, 1 y 2, que sea mejor, así creo que se ve mejor, ya. 1, 2 y aquí es 1, 2. Y si no me equivoco, aquí es primero, que ocupe la primera posición y acá la segunda. Listo, ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué faltaría aquí? Aquí, hay que completar aquí qué función es la que tenemos que cubrir, o sea, esta de aquí, la que está encima, el límite, acá. Aquí cumple la función exponencial y aquí tendría que ser una función seno, ¿no? Una función seno. Bien, vamos a ver entonces para terminar esta parte, ¿ah? Entonces dejamos acá un espacio. Ahora sí completamos con lo siguiente, con otra gráfica también interesante. Será plt.plot. Vamos a graficar. Uy, miren, Samsung hay 15 y no nos va a dar tiempo para hacer en el Maple. Ya está. Tenemos entonces t, amplitud 2, amplitud 2 por el seno, por np punto seno. ¿Seno de quién? Seno de omega 2 por t. Omega 2 por el t. Ya está. Entonces, igual como en el caso anterior, me va a graficar otra función diferente, ¿no? Y ahí está. Ya gráfico. Ahí lo tienen. ¿Ah? Bien, ahora sí, enseguida el font size, todo eso lo podemos copiar de aquí nada más. Este de aquí. Para avanzar un poco. Entonces, copiamos. Por aquí pegamos, ya está, ahí lo tenemos, ya está un poco más grande, ya. Entonces vamos a ver, claro, aquí se está cruzando. ¿Por qué se está cruzando acá? Porque falta el comando que haga el espaciado automático en esta capa, ya, esta capa de fondo que hemos colocado aquí en la capa. Muy bien, entonces cerramos y nos vamos a colocarle la función que debe ser, ¿ya? Entonces vamos a poner pegamos aquí y R' será aquí P dólar, aquí será P seno, acá debe ser seno omega por T. Listo. Aquí vamos a eliminar este plano de acá. Este de aquí se va. Y nuevamente se repite seno de omega 2. De omega 2 por T. Y está. Seno de omega 2, tamaño 24. Y este es el mismo. Este vendría a ser el mismo. Copiamos por aquí y pegamos aquí. Está. Y luego el comando que me controla la capa. Esto y esto de aquí también. Listo. Y creo que eso sería todo. Ya está. Listo, ahí lo tienen. Listo, jóvenes, ahí está. Entonces, dos gráficas prácticamente. Aquí lo podemos guardar figura, aquí en formato, por ejemplo, EPS, ¿no? Saben que el EPS es un formato que
maneja cualquier programa en diseño gráfico. Entonces pueden ustedes modificar aquí en base a vectores, aquí en formato PostScript EPS. JPG es cuando quieren trabajar con diseño gráfico para pantalla, ya sea monitor o digital. PNG es para páginas web, y el PDF también es, bueno, ya saben para qué el PDF, pero más es para diseño gráfico. Ya, entonces aquí yo por ejemplo les recomendaría que lo guarden en EPS y luego lo abren en un editor de ecuación, perdón, en un Adobe Illustrator o en un CorelDRAW, pero yo manejo el Illustrator, lo saca re contra nítido, ¿ya? Entonces pueden trabajar en formato EPS. A ver, vamos a colocarlo aquí, figura 1. Aquí vamos a ver si ojalá abrir escritorio. Vamos a ver, F. Ya todavía está guardándolo. Todavía está guardándolo. Ahí está figura 1, aquí está figura 1. Ahí está, ¿ya? Entonces, como les decía, aquí ustedes pueden liberar a través de desagrupar, del comando desagrupar, y pueden quitar parte por parte y hacer lo que ustedes más consideren, ¿no? Ahí está. Pueden seguir desagrupando o soltar máscara de recorte, y ahí está. Me retrocedo. Ahí está, listo. Ya destrocé todo lo que habíamos hecho. Ahí está bien. ¿Ya? Entonces, si ustedes se han equivocado, quieren hacer una edición, ahí está. Me quieren cambiarle todo este asunto de aquí, ahí lo tienen. ¿Ya? Guárdenlo en formato EPS y lo abren en el editor, en un programa. En este caso, este programa de aquí se llama Adobe Illustrator. ¿Ya? Ahí está, es recontra potente este programa de acá, para 64 bits. ¿Ya? No recomiendo, vuelvo a repetir, no recomiendo otros porque no trabajan con vectores. Si tú lo vas a copiar en tu tesis o en tu trabajo, salvo que trabajes en látex, ahí sí, si trabajas en látex, obligado en EPS, ¿ya? Si no, si lo pasas a formato, aquí hay un formato que es el PNG, si no me equivoco, si el PNG o lo pasas en el formato JPG, tienes que estar trabajando con las proporciones ancho y alto para que se note nítido. Pero si tú le mandas en formato EPS, es un formato vectorial, y como su nombre indica, tú puedes, lo que hace ¿cómo se llama? El Python tiene un algoritmo potente que lo reconoce automáticamente en diferentes editores de vectores. En este caso es el Adobe Illustrator. Por eso es que tú tranquilamente te puedes acercar aquí con la lupita, si no me equivoco, así es. Ahí está, y sigue siendo una curva, miren, sigue siendo una curva. Ya estoy al 51.000% y sigue siendo una curva. Ya, igual acá, el anaranjado, sigue siendo una curva. No se pixelea porque la definición es vectores. Quiere decir entonces, señores, que la empresa Adobe, y bueno, en CorelDRAW no lo he probado, para serles sincero, pero la empresa Adobe también trabaja con algoritmos de Python. ¿Ah? Muy bien, ahí lo tienen entonces. Ya está. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Están durmiendo? Creo que está dormido. Ya está. Listo. Ya. Están durmiendo, ya todavía es temprano. Ya listo. Entonces, ¿cómo hacemos esto de aquí en Maple? Ya vamos a pasarnos entonces al programa Maple. ¿Cómo se trabaja en Maple? Vamos a ver entonces
no es nuestra mesita aquí, ¿ya? Entonces, finalmente, creo que está en uno, no había creado bastantes aquí. Ah, ya me pasaba a otra pestaña, ya está, estoy aquí. Bien, entonces vamos a aquí, ahora sí, Maple. ¿Cuál es la problemática en Maple, no? Directamente la sintaxis, ¿no? Entonces, vamos a ver la sintaxis en Maple, en Maple, ya está. Listo. ¿Ya? Entonces, una función directamente. Funciones y expresiones. Funciones y expresiones. Expresiones. Entonces, como Maple trabaja con el sistema SAC, que significa Sistema Algebraico Computacional, entonces, y simbología matemática, entonces no vamos a tener muchos problemas, ¿no? La F1, ¿no? F1 que fue declarado como A coseno de omega t por E a la menos t sobre tau, así fue declarado, ¿cierto? F1. Entonces, si lo declaramos con dos puntos, así, con dos puntos, aquí, lo encerramos, carambas, y lo logramos encerrar esto de aquí. Entonces, esto se llama operador de asignación. Y por lo tanto, si utilizo este operador, esta cosa de aquí se ha convertido en una expresión. Ya está, ¿ya? Una expresión. O sea, quiere decir que si tú colocas, por ejemplo, ya sabemos que t es la variable, ya no vamos a estar diciendo otra cosa. Quiere decir que si tú colocas f evaluado en 1, no hay salida, pues, no hay salida. Ahí está, ve. No hay salida porque ha sido declarado como una expresión. Y tú estás diciendo que me evalúe f. Si quieres poner acá el nombre de 1, porque la expresión se llama f1 en 1. No te va a salir, no hay salida. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a poner ahora f1 así. f1, así, este es mi 1, ¿ya? Así. Dos puntos, igual a x, pero flecha, así. Entonces aquí será a coseno de omega t por e a la menos t sobre tau. Entonces aquí sí va a ingresar. Sí, ahí sí vamos a poder evaluar f evaluado, f de 1 evaluado en 1. Entonces sí hay salida, aquí sí hay salida. Entonces toda esta expresión que está aquí se llama función. ¿Ya? Y a través del operador flecha. ¿Ya? Este operador es importante. ¿Ya? Entonces, si lo haces con dos puntos igual, expresión y no hay evaluación. Si tú lo haces con el operador flecha, entonces si hay función, se crea una función, por lo tanto, si hay evaluación, si hay salida, ¿no? Si hay salida. Listo, eso es todo lo que podríamos decir ya en forma práctica. Ahora vamos al Maple para comprobar lo que hemos colocado en esta mesa. Bien, ahora sí vamos a abrir Maple. Ya está. Ya está. Listo. Ahora sí, su compañero quiere un poco más grande. Ahí está, restart. Le ponemos para limpiar. Ahí. Esto tiene idioma inglés. Ahora sí cambiamos. ¿Ya? Ya está. Al español. Ya está. Bien, entonces habíamos dicho que, por ejemplo, vamos a crear una función f
f-1. Aquí será, por ejemplo, 2 por coseno de 3 por t por la función exponencial a la menos t sobre 2, por ejemplo. ¿Ya? Eso de allí es una expresión, ¿no? Si yo evalúo f1 en 3, perdón, estoy abajo, vamos arriba. Evalúo en 3, entonces no hay salida, ¿no? Ahí lo tienen, ¿ve? Ahí lo tienen. Ya, o sea, colocamos el f1 y 3 me aparece en paréntesis, ¿ya? Y no debe ser así, ¿no? Entonces esto de aquí es una expresión y las expresiones no se pueden evaluar, salvo que utilice un comando que se llama eval. Le digo, evalúame la función, la expresión f1 cuando el tiempo es igual a 3.0. Ahí sí va a evaluar, y esa es la salida, ¿ya? Y la otra variante, que también les enseñé, solo que no se acuerdan, está al lado izquierdo, aquí está, ver. Evalúame f1 cuando t es igual a, hemos dicho 3.0. Y ahí está, ¿ya? Bien, inclusive hay otra, pero utilizando la etiqueta también. Eso es fácil, en lugar de poner f1 le colocamos la etiqueta número 1. Por ejemplo, evalúame control L, la etiqueta 1, aquí está la etiqueta 1, cuando el tiempo es igual a 3.0. Y es el mismo resultado. ¿Ah? Inclusive, la última, ya está. Inclusive aquí podríamos evaluar, y también en Python, por ejemplo, ¿con qué evaluamos en un punto? ¿Con qué evaluamos en un punto? A ver, evaluamos en un punto cuando se le coloca a la izquierda la expresión que quiero evaluar, punto, sustitúyeme en la variable t por el valor de 1.0, que lo vimos creo que el martes, no me acuerdo qué día. Ya, entonces ahí tienen la forma, ¿no? Ahora, estas salidas son ¿por qué? Porque son expresiones. Entonces, a mí me conviene mejor crear una función. Entonces, ¿cómo creo una función? Entonces voy a crear f1. Bueno, voy a colocar un resta para que no se está. Y por aquí voy a crear mi f1, pero como una función. Ya, dos puntos igual. X, aquí va un guioncito y acá va el símbolo mayor y se junta y se forma la flecha. Ya, nuevamente, a ver, mírenme, nuevamente. Aquí coloco un guión y, o podría ser el signo menos también. Y aquí le coloco el signo del mayor. Aquí. Y aquí coloco la expresión que debe ser la función. Por ejemplo, 5 por coseno de 3t por la función exponencial. Arriba lo he hecho con la función x. Pero puedo utilizar la función... ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Símbolos comunes. No creo. Está en expresión. Acá está. Exponencial a la menos t sobre 3, por ejemplo. O sobre 12. Ahí está. Listo. Eso es una función. Ahora sí puedo evaluar. ¿Ya? Puedo evaluar f1 de f1 debes de frente. Evalúo, por ejemplo, el 3.0. Ya está. ¿Ya? A ver. ¿Dónde está el error? Ya está. ¿Dónde está el error? A ver. Ya lo vi el error, porque debe salir la función evaluada. A ver, ¿quién está siguiendo el audio y la clase? A ver, ¿quién me puede decir dónde está el error?
No, mira, ve, f le he puesto que depende de x, aquí ve. F de x y la expresión depende de t, aquí debe ser de t entonces. ¿Ya ven? T, ahí ve. Ahora sí ve. Ahora sí. ¿Ya? Ahí lo tienen. Ve. ¿Ya? Pero si queremos que salga igualito que el de arriba, la función es diferente. Voy a copiarla y la voy a pegar acá abajo para que me arroje el mismo resultado. Aquí ve. Borro acá y pego acá. Ya está. Ahora sí voy a evaluar en 3 y va a dar el mismo resultado. Ahí está, ve. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está, ahí lo tienen, ve. Ahí lo tienen. F pueden evaluar lo que sea, ¿no? F, por ejemplo, en pi, por ejemplo, ¿no? En pi. Ya está. Ahí lo evalúan, ¿no? En pi. ¿No? Y ya saben que con el comando eval se controla la salida aquí. O, por ejemplo, aquí nomás le pueden poner así, ve. Eval. Ya, ahí depende de ustedes, ya. Eval, 5. 5. Entonces ahí les da 5. 3. Les da 1, 2, 5 dígitos a la derecha. ¿No? Pi medios, por ejemplo, pi medios 0, ¿no? Ya está. Podrían evaluar en raíz cuadrada de 3, por ejemplo. Ya está. Ya está, ¿no? Arriba tolera varias cosas, ¿ya? Muy bien, entonces quiere decir que ya distinguimos entre una expresión, ahí están las expresiones, aquí está. Esta sería una expresión porque está el comando, el operador de asignación igual, dos puntos igual, y una función es aquella que evalúa la función directamente en un número cualquiera, ya sea entero, racional, irracional, lo que sea. Y lo hacemos con el operador flecha. Ahí está. ¿Ah? Listo, ahora sí tendríamos que graficar esos dos, ¿cierto? Pero vamos a hacer esta, vamos a crear otra hoja, ya, vamos a crear otra hoja. Ya está. Ya, ahora sí. Vamos a crear la función entonces F1 y F2. Ese está más fácil porque es así, por ejemplo. Ahí faltó la gráfica, ¿no? Por ejemplo, F1, dos puntos igual. Por ejemplo, la función seno de t. Yo quiero graficar seno de t, ¿no? Entonces le digo, grafícame. El plot siempre va a ser, ¿no? F1 de a ver, de 2 a 10. Este está como una expresión, ¿no? Entonces cuando está como una expresión se tiene que utilizar esa variante, ¿no? Pero la vamos a crear un F2, la misma función, por ejemplo F2, pero la misma función va a ser, ¿ya? Si guión bajo dos veces. Acá, por ejemplo, voy a crear la función seno de t, pero como una función. Acá t, acá seno de t. Ya está. Ahora sí voy a graficar la función seno de t, pero sería de f2. f2 y le coloco de 2 a 10. Miren, no hay necesidad, vuelvo a repetir, acá miren la diferencia, ¿ve? Aquí estoy diciéndole que me evalúe la expresión de 2 a 10, de 2 a 10, pero en t, aquí ve, aquí en plot está asumiendo ya que es una función, no necesitas declarar lo que ya has declarado, ¿ya? Entonces por eso es que estoy colocando sin t igual acá, ¿ve? ¿Ya? Entonces esto es una gráfica de una expresión y esto es una gráfica de una función. Ahí lo tienen. Y la gráfica es la misma, miren. La gráfica prácticamente es la misma, acá tienen. Ya, solo que el tamaño nada más lo he controlado yo con el cursor, pero es el mismo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, ahí lo tienen. Esta es una expresión, su gráfica, esta es una función y su gráfica. Y ahí está la diferencia.
¿no? Entonces, en realidad se cumple el objetivo aquí de graficar, porque hemos dicho que no vamos a poner obstáculos para graficar, sino va la aclaración nada más, que uno es utilizando la variable t, que no la hemos declarado, y otro es ya ha sido declarado. Lo único que nos falta solamente poner es el dominio, desde 2 hasta 10. Ya está clarísimo ahí la, ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos es mejor? A ver, ¿quién me puede dar un resultado? Para lo que hemos hecho en Python, ¿qué es lo que debo utilizar? A ver, espero respuestas. ¿Cuál de los dos métodos debo utilizar? Pero vamos a poniéndole un color ya para que sea pedagógicamente más entendible. ¿Ya? Vamos a ponerle acá un color azul. Y aquí le vamos a poner un color. Vamos a ponerle acá un color. Color rosado. No. Color nada, rojo nada más. Ya. Listo, a ver, ¿cuáles de los dos métodos serían buenos para implementar lo que hemos hecho en Python? ¿La expresión o una función? Pero antes de eso sería la pregunta, ¿no? Profesor, ¿se podría graficar estas dos gráficas rojo y azul? Porque lo que hemos hecho en Python es graficar dos funciones dentro de un sistema de coordenadas, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí sería la pregunta, ¿se podría graficar, profesor, dos gráficas en un solo sistema de coordenadas? ¿Qué dicen ustedes? Ya sea con funciones o expresiones, o de repente a ambas. ¿Ah? ¿Qué dicen? Entonces yo me contesto solo, podría, ¿no? Cuestión de probar, ¿no? Entonces aquí podríamos declararlo. Ahora, así como está, también dije la semana pasada que se tiene que cargar una librería llamada Clone. Logramos entonces meter las dos cosas, ¿ya? Ahí está, bien. Ahora sí, ya está. Hemos logrado meter entonces esos valores, ¿ya? Bien. Entonces lo único que nos faltaría es hacerlo un poco más difícil, ¿cierto? Por ejemplo, aquí debería ser, por ejemplo, omega por lo que está ahí en la gráfica, ¿cierto? O sea, podemos meter más funciones ahí, más. Vamos a poner otra función, por ejemplo, aquí. Otra función. Copiar. Y por aquí podemos pegar. Perdón. Aquí, por ejemplo, que ¿cómo hacemos la transformación para otra gráfica? Por ejemplo, F2 más T. Y aquí será GF3. No, porque es una función. F1, vamos a poner F1. En F1 nos falta T. T igual. Ahora sí. Ya está, mírenme. Ya está. Ya, o sea, podemos meter diferentes tipos de gráficas aquí. Es más fácil, ¿ya? Es mucho más fácil así. Pueden combinar por ejemplo, entre expresiones y funciones. En este caso hemos combinado, ¿no? Expresiones y funciones y prácticamente nos está saliendo bien, ¿no? Es más liviano, más... un programador en Python escuché que dijo, es más intuitivo es más intuitivo el aprendizaje en Python que en el Maple, ¿no? Y yo no lo veo así, ¿no? Yo veo que ambos son buenos en primer lugar, pero aquí en el Python sí hay que tener muchísimo cuidado aquí en Python. Ya no hay que Python está en cero, no tiene nada. Tienes que declarar desde el lienzo, tienes que declarar en la ventana para que aparezca el sistema de coordenadas. Mientras que aquí en el Maple, por ejemplo, si tú quieres graficar la función coseno,
Entonces es coseno de t, por ejemplo, ponemos aquí a un costadito, página, y podemos poner aquí graficar. ¿Dónde está graficar? Si necesita acá graficar, entonces acá está, gráficas en 2D, y automáticamente me sale la gráfica. Entonces ustedes me dicen quién es más intuitivo, el Python o este programa. ¿Cuál sería más intuitivo? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Quién sería más intuitivo, el Python o el Maple? Claro, claro. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren que sus alumnos aprendan el lenguaje más bajo que puedan, entonces utilicen, en otras palabras, que construyan sus aprendizajes con el código Python, entonces métanle Python, ¿no? Pero si quieren ustedes hacer gráficas muy rápidamente en sus clases, entonces deben utilizar este programa, Maple. ¿Ah? Pero vuelvo a repetir, Maple se basa en Python, entonces empiecen sus aprendizajes por Python y luego se pasan a Maple, ¿ya? Así como hemos visto, ¿no? Cómo meter una función dentro de una expresión, perdón, una función dentro de una variable, y esta dale tratamiento, ¿ya? Bien, entonces eso también se va a ver en el curso de cálculo integral. Por ejemplo, cómo hacer una gráfica a través del comando sec, o sea, otro tipo de gráficas en Maple, ¿no? Utilizando el comando sec. Cómo hacer los cálculos, los métodos, ¿cómo se llama este método? La regla de Simpson, por ejemplo, o la regla del trapecio, utilizando el lenguaje más bajo, que es Python, y luego cómo es que se ha hecho la modificación, la estructura bien didáctica y bien pedagógicamente hablando, para que el alumno aprenda programando en este programa Mail, ¿ya? Pero ahí sí tendríamos que, claro, ese curso va a demorar aproximadamente 4 semanas, porque justamente yo estaba diciéndole a los colegas que no solamente hay que decirle al estudiante que hay que meterle esta sintaxis de Agave, ya que es una media fea para mí, todavía sigue siendo fea, ¿no? A mí el futuro me dice que la programación debe ser a través de botones, a través de una interfaz gráfica, a través de una ventana que tenga botón, graficar, muéstrame la solución, con botones, o sea, nada que ver con sintaxis, sino la solución de estas gráficas, pero con botones. Y bueno, entonces hemos quedado en que cierta parte va a ser con sintaxis, y ciertas partes van a ser con componentes incrustados, ¿ya? Para que el estudiante, si vas a, por ejemplo, evaluar 20 números, por ejemplo, la regla de trapecio, ¿no? Les puse como ejemplo la regla de trapecio. Si vamos a evaluar 20 puntos de una función, entonces pues se tiene que mostrar ahí, por ejemplo, el regla de trapecio, cómo se evalúa una función. Ahí están los 20 puntos, ¿no? Pero bueno, en Python lo vas a tener que declarar a través de un array, ¿no? Entonces, igual, ustedes han visto cómo se ordena un array. Ya está, entonces no nos conviene por ahí, pero sí nos conviene por acá. Ya está, jóvenes. Listo, hemos terminado.